Ronaldo, buen día. Es para nosotros un tremendísimo placer recibirte acá en la Embajada de Cuba. Un día como hoy, 26 de julio, donde celebramos el Día de la Rebeldía Nacional. Nuestro pueblo hoy está de fiesta. Nuestro pueblo hoy celebra una fecha histórica, una fecha que tiene una grandísima connotación en la historia de Cuba y en la historia de América Latina, porque en definitiva es también un hecho que marca un hito en la Revolución Cubana. Yo quisiera primero que todo, a partir del evento que hicimos ayer en la noche, el cual agradezco profundamente la presencia de disímiles personas y que nos hayan acompañado en esa celebración, tener un breve espacio contigo de diálogo en el que podamos intercambiar un poquito sobre lo que significa el asalto al cuartel Moncada, lo que significan los hechos del 26 de julio de 1953. Primero, hay que entender un poco las causas y factores que llevaron a cabo ese proceso. El 26 de julio de 1953 estuvo motivado previamente por varios factores y varios factores sociopolíticos, varios factores de carácter, de contradicciones que existían en la sociedad capitalista, nosotros la llamamos neocolonial, que existía en la Cuba prerevolucionaria. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, con un grupo de sus aliados, da un golpe de Estado cuando apenas unos días previos a las elecciones. Elecciones que estaban concebidas con una posibilidad de que el partido ortodoxo, que era el partido que mayor porcentaje tenía en las encuestas, tendría la oportunidad de ganar las elecciones en la zona. El pueblo, agotado por las disímiles calamidades que ese régimen establecía, el régimen dictatorial, y la presencia de las grandes compañías norteamericanas y extranjeras que generaban en Cuba no riqueza, sino una expropiación para unos pocos y la pobreza para muchos, generaba un grupo de contradicciones importantes en varios sectores de la población cubana. Y ese 10 de marzo de 1952 demostró que el sistema electoral cubano, a pesar de las posibilidades que tenía el partido todo eso de ganar las elecciones, no iba a poder ser respetado y no fue respetado. Batista rompe la constitución establecida, viola los procedimientos establecidos y, como decía previamente, dio un golpe de Estado, lo cual generó una reacción inmediata de un grupo de jóvenes universitarios, algunos de ellos ya vinculados a la actividad política, pero desde la participación de los partidos, a tener que buscar una variante diferente, una acción distinta para lograr los propósitos de levantar de nuevo la lucha por la independencia. Yo decía ayer en el acto que el 26 de julio no es más que el reinicio de la lucha por la independencia. La lucha por la independencia que iniciamos en 1868, un 10 de octubre, y que no tuvo un final hasta estos días, donde seguimos luchando por nuestra independencia económica, por nuestra independencia contra el bloqueo, contra las intenciones de Estados Unidos de apoderarse de nuestra soberanía. Pero ese 26 de julio, ese Moncada, esas acciones en el Moncada y en Granma, en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, nos hacen reflexionar hoy de cuántos Moncadas hemos tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Porque en Moncada, aunque se considera una derrota desde el punto de vista militar, cumplió los objetivos políticos trazados. Primero, trajo consigo a Martí, rescató a Martí independentista, no solo a Martí poeta, también rescató a Martí político antiimperialista. Y su obra y su reconocimiento de que Martí era el autor intelectual y fue el autor intelectual de los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes también lo convierte en el símbolo y en la guía de lo que después fue la Revolución Cubana. Es por eso que nosotros siempre tenemos una especial sensación de felicitación y de celebración, porque eso fue el 26 de julio, un momento de reinicio, un momento de reconquista de los valores y de lo más fiel de nuestro pensamiento independentista y latinoamericano y solidario con el resto de los países. Porque eso fue lo que hicimos, luchar contra la dictadura batistiana que tenía el apoyo de Estados Unidos
y reflejar que la vía armada podía ser la solución en el caso de Cuba para nuestra independencia, como finalmente se logró 5 años después, 5 meses después, 5 días después de aquel 26 de julio de 1953, triunfo de la Revolución Cubana. Yo no quería dejar este mensaje sin abordar 2 temas que son cruciales para nuestro pueblo en el día a día, en la cotidianidad y en el contexto actual. Nuestras celebraciones este año se realizan en medio de una situación tensa de la economía cubana, a partir del bloqueo agudizado, arreciado de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba. No nos perdonan esa independencia. Como se ha denunciado, a ese bloqueo criminal se le ha incrementado a las acciones y las consecuencias de la inclusión injusta de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una lista que es unilateral, que el gobierno de Estados Unidos la publica como si fueran los policías del mundo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos para limitar las acciones terroristas que recientemente hemos denunciado de cubanos que han intentado entrar a Cuba de manera ilegal portando armamentos y explosivos? ¿Qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de la historia? Y Panamá conoce bien el tema de Posada Carriles. ¿Qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos para tomar acciones contra organizaciones terroristas que han actuado y se han organizado desde el sur de Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Estados Unidos y sus instituciones contra un ciudadano cubano que atentó contra la embajada de Cuba en Washington, disparando ráfagas de tiro que pudo haber provocado la muerte? El terrorismo tiene nombre. El terrorismo conoce bien dónde y de dónde se realiza. Cuba es un garante de paz. Cuba no es un país terrorista. La inclusión injusta de nuestro país en la lista patrocinadora del terrorismo es un bloqueo adicional. Es una medida que busca asfixiar a nuestro pueblo. Pero seguiremos luchando, seguiremos resistiendo y como mismo se ha expresado en todo nuestro discurso, como se ha expresado por nuestros dirigentes, como nos enseñó Fidel y Raúl, como nos ha enseñado la máxima dirección del país en estos momentos, presidida por el presidente Díaz-Canel, la lucha continúa, seguiremos luchando para superar los problemas económicos, pese al bloqueo y pese a la lista de países patrocinadores del terrorismo, continuaremos enfrentando los retos y nuestro pueblo seguirá adelante porque tiene muchas por qué luchar, muchas razones por qué estar inspirados en la revolución, inspirados en el asalto al cuartel Moncada. Como decía Aide Santa María, el asalto al cuartel Moncada es hoy fue un momento significativo, porque fue un momento significativo por la dignidad de los que murieron y por la dignidad de los que quedaron vivos. Ese es nuestro pueblo, ese es el ejemplo que hoy seguiremos. Y a pesar de todos los obstáculos, nuestro pueblo seguirá luchando. Seguirá luchando también acompañado de esa solidaridad que ayer nos acompañó en Panamá, que nos acompaña en el resto del mundo y que sabemos que nos seguirán acompañando. Hoy hemos recibido múltiples mensajes de agradecimiento, lo cual sabemos que están con nosotros. Y a ustedes, Frenadeso, a todos los amigos de la solidaridad y de los sindicatos que hoy nos acompañan también, le queremos dar las gracias por seguir apoyando a esta revolución que sigue siendo de los pobres y para los pobres. Muchas gracias.